aplauso al Señor en esta noche. Solo en ti, Señor, hemos encontrado esa paz. Dios les bendiga a mis hermanos de la alabanza. Señor les guarde, Señor los guíe. Acompáñenme, vamos a hacer una pequeña oración. Le doy gracias al Señor por el privilegio de poder entregarle la palabra del día de hoy. Tenía la petición delante del Señor que Él me confirmara esta palabra y el Señor lo hizo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, por todo aquel, Señor, que se conecta, que tiene el anhelo, Señor, de escuchar tu voz. Te doy gracias, Padre, por los hijos tuyos que están presentes en este lugar, en esta noche, anhelando, Señor, servirte, anhelando, Señor, conocerte cada día más. Te pido, Señor, que prepares nuestros oídos, que sea tu Espíritu Santo, Rey, el que nos hable en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Sean bienvenidos. Amén y amén. En esta noche, como le decía, le estaba pidiendo al Señor y al Señor que me confirmara la palabra. Y si usted recuerda, la profecía, una de las profecías decía que Él quería restaurar nuestra autoridad. Entonces en esta noche vamos a hablar sobre la reivindicación de la autoridad. Génesis 1:26 nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Escuche, aquí está plasmado cuál era el propósito de Dios. En primer lugar, quería que fuéramos a su imagen, que nos pareciéramos a Él. Porque, por ejemplo, cuando usted tiene un hijo, lo primero que todos hacen es no solo revisarle que tiene 5 deditos en cada mano y 5 deditos en cada pie, que todo está bien, sino que lo primero que todos los padres hacen es ver a quién se parece, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando mi papá agarró a mi hijo, lo agarró y empezó, déjeme ver si es Quiñones. Yo soy su hija, él lo que quería ver era a quién se parecía. Y dice, sí, es Quiñones. Y lo agarra el papá de mi esposo y lo empieza a revisar y dice, no, este niño es Serrano. Pues es Serrano Quiñones, claro que sí. Pero de la misma manera, esa era la intención de nuestro Padre amado, que nosotros fuéramos a su semejanza, que nos pareciéramos a Él, que fuéramos semejantes a Él. Una de las semejanzas que yo veo que Él está diciendo aquí era que no solamente quería que se parecieran físicamente a Él, sino que quería que se parecieran a Él en poder, en autoridad. ¿Está conmigo esta noche? Amén. Entonces, vamos a hablar sobre la reivindicación de la autoridad. Génesis 1:26 en la Biblia del lenguaje sencillo nos dice, al ver Dios tal belleza dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Me llama la atención que diga que domine a los peces del mar. ¿Por qué cree? Cuando yo vi domina a los peces del mar, ¿por qué está especificando a los peces del mar? Porque recuérdese que cuando Cristo vino, les dijo a sus discípulos que los iba a convertir, porque ellos eran pescadores, ellos iban al mar y recogían peces. Pero les dice, mi plan con ustedes
ya no es que sean pescadores de peces, de pescados o de pez, sino quería que se convirtieran en pescadores de hombres. Entonces, ese propósito el Señor todavía sigue teniéndolo con nosotros. Quiere que tengamos el poder y la autoridad de rescatar, no de gobernar a otros cristianos, sino de rescatarlos, de traerlos a las redes. Como decía el apóstol Sergio, tenemos un llamado a evangelizar, a rescatar las almas para el reino de los cielos, para que se vuelvan de las tinieblas en las que están a la luz admirable. Es cierto, decía él, que a veces se tiran las redes y le van a venir llantas, le van a venir zapatos, le van a venir saber qué cosas. Pero gajes del oficio, dicen por ahí. Tenemos que conocer el anhelo y el deseo del Señor. Así que sigamos adelante. El diccionario Strong, la palabra enseñorear, porque aquí decía que quería que dominara, que tuviera autoridad sobre los peces, sobre los animales de la tierra y sobre todos los reptiles y los insectos. Cuando leo insectos digo, santo Dios, hasta de eso tiene culpa Adán y Eva, porque ese era el propósito de Dios, que tuvieran autoridad. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron las órdenes del Señor de no comer del fruto, entonces perdieron toda su autoridad, perdieron todo el dominio que habían sobre los animales. Y por eso es que ahora hay tanto zancudo. Y usted va a Guatemala y santo Dios, está lindo afuera, el panorama está lindo, y empieza usted plau, 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 peleando uno con los zancudos, porque lo pican hasta debajo de la lengua si pudieran. Antes veníamos para acá y decíamos, gracias a Dios aquí en Estados Unidos no hay. Pues ahora, los últimos años hemos tenido en el Valle Central ese problema. Tenemos problema que a veces quiere usted salir en la noche, dice ya bajo el calor desesperante que ha habido en el día, voy a salir un ratito afuera, sale usted un ratito y empieza a pelear con los mosquitos, empieza a pelear con los zancudos. Entonces, aún esa autoridad fue quitada debido al pecado. Dice que es la H7287 del diccionario Strong, que dice rada, que la raíz primaria significa pisotear, subyugar, especialmente destrozar, estar a cargo, consumir, dirigir, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, señoreador, señorear, tomar. Entonces, esas son algunas de los significados de lo que significa dominar, que era el mandato que se le había dado a Adán. Vamos a Marcos 11, 27 y 28. Y la palabra del Señor dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Lo que vemos en este momento es que de acuerdo a lo que dice la palabra, los únicos que se suponían que tenían autoridad para hablar de Dios en esa época eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y cuando Cristo vino a hablarnos de parte del Padre, porque llega el momento en que Él dice, yo no vengo a hablarles nada de parte mía, yo vengo a decirles a ustedes todo lo que el Padre me ha dicho que se les diga. Entonces, esa era la autoridad que Cristo Jesús traía, porque cuando nadie más quiso venir a rescatarnos posiblemente, porque dice que Él dijo, heme aquí.
Él fue el que se ofreció, Él fue el que se presentó para ser el Salvador, para ser el Redentor, para ser el sacrificio perfecto por ti y por mí. Y como decía la hermana Anita hoy, fue la mejor ofrenda que pudo haber en todo el universo. Porque la sangre preciosa de Cristo, al ser derramada por nosotros, Él obtuvo todo el poder y la autoridad y nos redimió del plan que el enemigo había puesto por obra en toda la humanidad. ¿Cuál era el plan? Que no pudiéramos regresar al Padre, porque la palabra nos decía que el alma que pecare, esa iba a morir. Entonces, de acuerdo a la condena, a la maldición que había llegado sobre este hombre, sobre Adán, todos nosotros merecíamos la muerte. De ahí viene la ley, y en la ley era el que transgredía la ley, el que no cumplía los mandamientos del Señor, el que iba a ser condenado a la muerte. Pero para una muerte eterna estoy hablando, amén. Pero cuando vemos a los escribas, a los fariseos, a los ancianos atacando a Cristo porque está hablando de Dios, en nuestra época podríamos decir, esos estaban locos. Esta clase de gente lo que no quería era que el pueblo supiera de Dios. Hubo otra edad que se le llamó la edad de la oscuridad. Hubo una época en que también sucedió dentro de la iglesia católica o la iglesia cristiana de ese entonces, que los únicos que podían leer la palabra eran los sacerdotes. Nosotros ya no vivimos en esa época. Ahora el Señor nos da su palabra y por medio del Espíritu Santo nos la revela para que nosotros empecemos a ser trabajados como vasos en sus manos y que podamos, así como Cristo tiene toda la autoridad, que nosotros podamos también recuperarla. Porque por el pecado se pierde la autoridad. Cuando un hijo suyo se porta mal y usted le dice, ven para acá, tiene miedo de acercarse. Porque sabe que a veces las sandalias vuelan, porque sabe que tal vez la mamá tiene atrás de la espalda o el papá y lo que tiene es el cinto o la paleta o aún el matamoscas, pero lo que sea, le tienen miedo. Pues de la misma manera nosotros perdimos en el pasado esa autoridad debido al pecado. No nos podíamos acercar al Señor, pero para eso vino Cristo, para volver a hacer una puerta que nosotros podamos entrar ahora a la presencia del Señor. Ahora lo podemos adorar. En el tiempo que el Señor Jesucristo vino, le dice la samaritana, unos dicen que el único lugar donde se debe de adorar es en el monte Sinaí. Otros dicen que el único lugar donde se puede adorar es el templo. Y Cristo le dice, viene la hora en que no va a haber necesidad de un lugar para adorar. Y hoy que decía la profecía que todo pasa con un propósito. En todo el Señor nos da una lección, en todo nos está tratando de enseñar algo. Por ejemplo, hoy veía y compartí ese video. Me lo mandó a alguien y me decía, mire este video porque el video está hablando de que hay una ola nueva del virus. Pero si usted va a las tiendas ya nadie carga las mascarillas. Nosotros hemos bajado la guardia, lo hemos dejado de hacer. Pensamos que ya estamos inmunes a todo. Pero de la misma manera, y la noticia decía que los hospitales estaban saturados. Le pedían a la gente que no fueran a emergencia si no fuera realmente una emergencia, porque necesitaban los espacios para personas que tal vez tenían un accidente. Entonces le decía al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me respondió, ¿qué quieres enseñarnos? Y el Señor me respondió
que hay personas que nos confiamos fácilmente, que se nos olvida tomar precauciones. Pero me decía, de la misma manera está sucediendo que se ha predicado, Cristo viene pronto. Desde que yo me convertí, uno de los primeros mensajes que me impactó a mí fue que Cristo viene pronto. Y muchas personas viven su vida muy tranquilas, amando más las cosas del mundo que buscando al Señor, porque muchas personas están viviendo de esa manera ahorita. Y la palabra de Dios dice que cuando todos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Usted ha leído esa palabra. Entonces me decía el Señor, ese versículo me lo recordó el Señor. Y le decía, Padre, entonces quiere decir que muchos de nosotros, así como hemos olvidado que tenemos que tener precauciones por el virus del COVID y ahorita ese nuevo virus que está saliendo, le decía yo, entonces de la misma manera nosotros no estamos buscando al Señor o tomando las medidas necesarias para estar preparados para la venida. Y así como un virus te puede sorprender que de repente te das cuenta que estás enfermo, de la misma manera podría sorprendernos el Señor. Que venga y que no estemos con nuestras vestiduras totalmente limpias. Que venga y tal vez tus vestiduras están limpias, pero hay arrugas. O que ya tienes el vestido, pero no tienes la corona, no tienes aretes, no tienes collar, porque cada una de esas cosas son adornos que el Espíritu Santo quiere ponerte a ti, ponerme a mí, para que seamos realmente dignos de presentarnos delante del Rey. Si a usted le dijeran, usted va a participar, usted va a venir, usted se va a presentar delante de la reina de Inglaterra, usted no va a salir con sandalias para la reunión, no va a salir con las greñas, con el pelo todo alborotado. No, usted va a buscar sus mejores ropas. Va tal vez a irse a un salón de belleza que le arregle bonito el pelo, porque a lo mejor le toman una foto con la reina y qué desprestigio que usted vaya de esa manera. Pues es lo mismo. Cristo quiere que restauremos la autoridad que Él desde el principio quería que nosotros tuviéramos. Pero muchas veces hemos dejado de aspirar a obtenerla realmente. Porque le decía yo al Señor, oyendo la predicación de mi apóstol, que algunos, dice, corren la carrera por el premio que van a obtener, refiriéndose al atleta. Que el sembrador se esfuerza por el fruto que va a recibir. Pero que el que se enrola como soldado es porque está dispuesto a cumplir las órdenes, le guste o no le guste. Si usted ve se da cuenta, estamos llamados a esforzarnos, estamos llamados a buscar el rostro del Señor, estamos llamados a ser a semejanza del Señor. Si usted ve a Cristo, ¿qué es lo primero que le llama la atención de cómo es el Señor Jesucristo? Me decía alguien, hermana, porque íbamos a poner el rótulo que por favor usemos otra vez nuestras mascarillas, que por favor dejemos de darle la bienvenida dándole las manos a los hermanos, porque pues hay nuevos virus ahorita, solamente los amamos a todos, todos son bienvenidos, pero tenemos que tener precauciones. Y me decía el hermano, hermana, que no le dé pena de decirle a los hermanos, por favor pónganse la mascarilla, es por su protección, es por mi protección, porque no queremos que nadie se enferme. Y dije yo, Señor, es cierto, a veces por no ofender a alguien, o a veces porque se nos va a ir la gente, o a veces porque van a entender lo diferente de que como uno se los está diciendo, dejamos de hacer cosas, dejamos de decir cosas. Pero viendo la palabra, Cristo tenía autoridad. Y cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad
haces esto? Entonces viene él y toma y les dice, ¿con qué autoridad Juan bautizaba? Y empieza a hablarles de las cosas que Juan. Y ellos dice que empezaron a pensar, si le decimos que es con la autoridad del cielo, va a pasar esto. Si le decimos que no era la autoridad del cielo, empezaron a temer que los que estaban ahí, que reconocían que Juan había sido un verdadero profeta, se iban a voltear en lugar de ellos. Entonces le dicen, no, pues no sabemos. No le quisieron contestar. Y él les dice, bueno, si ustedes no me contestan, yo tampoco les voy a contestar. Pero de acuerdo a la palabra, con la fe que nosotros tenemos, sabemos que la autoridad que Jesucristo tenía había sido porque el Padre se la había dado. Lo vemos cuando se mete al agua y se abren los cielos y dice, este es mi Hijo amado. A veces nosotros anhelamos cosas, pero tal vez yo anhelo mucho, pero ¿usted no ha anhelado eso? Que el Señor de repente se abran los cielos y diga que usted es su Hijo amado. Somos sus hijos amados, porque si no, no hubiera Él sido capaz de dar a su unigénito para que nos salvara a nosotros. No se ha abierto el cielo, pero en esta hora el Señor te quiere decir, si eres mi hijo amado, si eres mi hija amada. Por eso Él envió a su Hijo para rescatarnos, para restaurarnos, para prepararnos para poder ir nuevamente a casa del Padre. Lucas 5, 23 al 25 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mire la autoridad que el Señor quiere delegarnos a nosotros también. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó. Delante de ellos tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Usted qué piensa? ¿Qué sería más fácil decir? Pues las dos cosas son fáciles de decir, pero otra cosa es que entendamos que Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados, que así con toda autoridad le dijo al que estaba en la camilla, tus pecados te son perdonados. De la misma manera nos lo está recordando hoy en la noche, que tus pecados y mis pecados han sido perdonados. No dejes que el enemigo te ataque, que si te enfermaste, que porque estás en pecado o qué malo estoy haciendo. No, solamente que las circunstancias de lo que sucede en nuestro diario vivir, el Señor lo permite para que despertemos, para que nos levantemos nuevamente y lo que habíamos dejado de hacer, lo volvamos a hacer. Porque si tú has dejado de ungir tu casa, porque ya dijiste, no, ya fue suficiente, ya he orado una, tal vez dos, tal vez el año pasado oré por mi casa, en especial cuando la hermana estuvo predicando acerca del aceite que había que… Perdóneme, porque a veces así somos. El apóstol viene y predica de algo y nos lo recuerda y lo practicamos, pero se nos olvida. Se nos olvida que nosotros debemos constantemente orar por nuestra casa. Se nos olvida que el Señor nos ha dado autoridad porque somos sus hijos, porque somos sus siervos, de echar fuera todo espíritu de enfermedad. Se nos olvida que así como Él le dijo al paralítico, levántate y anda, Dios quiere darnos esa autoridad a nosotros.
en especial por medio de un espíritu de intercesión, de que tú ores, que tú levantes clamor día a día por aquellos que están enfermos, por aquellos que no solamente están enfermos físicamente, sino mentalmente o sentimentalmente, porque hay diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades que posiblemente empezó por un pensamiento, empezó por un temor. Y si me pasa esto, y si me pasa, y les pasa, porque permitieron, porque dieron permiso con su boca que les llegara a suceder algo. Pero aquí el Señor nos está diciendo, es tiempo que nos levantemos. Es tiempo de que si nos quedamos acomodados durante la pandemia, muy acostados, muy tranquilos, porque qué lindo es estar recostado viendo las prédicas tal vez. Porque no me va a dejar mentir. A usted no le toca que venir aquí a hacer la cola para el servicio de las 11 de la mañana, estar esperando allá afuera. Me contaba mi prima, mira, hemos tratado de llegar a los servicios los domingos, pero nunca hay lugar. Digo, ¿a qué hora llegaste? Llegamos al tercer servicio. Te hubieras quedado ahí en la cola. Y me dice, lo que pasa es, usted llega a Ebenecer zona 5 y hay una línea que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y llega allá afuera y da la vuelta. Entra el grupo del servicio. Y hubo gente en el primer servicio que no pudo entrar porque había gente que estaba ahí desde las 4 o las 5 de la mañana esperando. Entonces se quedan esperando ahí en la línea y les dicen ya no van a poder entrar, está bien, nos quedamos aquí para el siguiente. Y en el siguiente sacan a la gente y ellos logran entrar, pero ya hay otra línea. Y si no entra todo el grupo, se quedan esperando para el tercer servicio. Y si no entra todo el grupo, se quedan esperando para el cuarto servicio. Entonces llega usted a tratar de entrar al cuarto servicio y le dicen, disculpe hermano, pero ya el cupo está lleno. ¿Y cómo sabe? La línea ya es suficiente. Ellos van a entrar. Ya no hay lugar para usted. Eso no lo hacemos aquí en la iglesia. Bendito sea el Señor. Usted llega y decide en qué banca se sienta. Nosotros no nos estamos esforzando de esa manera. Pero hay gente que sí se está esforzando por estar en la casa de Dios porque han entendido que solo en Él hay salvación. Porque el Espíritu Santo les está llenando de un fuego espiritual, que ellos tienen anhelos de profetizar, ellos tienen anhelos de entrar y adorar al Rey. Nos estamos durmiendo, perdóneme, pero a veces nos estamos durmiendo en la manera en que estamos actuando, porque el Señor al que más se le da, más le va a demandar. Lucas 7:4 dice, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Escuche la petición que están haciendo sobre este centurión. Le dicen, ama a nuestro pueblo. Cuando tú tienes una petición delante del Señor, si tú amas realmente al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, va a haber alguien que interceda. Tú le vas a pedir al Padre que haga algo y el Señor Jesucristo le va a decir, Él me ama. Él está cubierto con la sangre de Cristo y se te van a ser concedidas tus peticiones. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado.
Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando el Señor Jesucristo oyó esto, dice que se maravilló y les dijo a todos que no había visto, no había sabido de alguien con tanta fe como este hombre, que era un centurión que no era del pueblo de Israel. Este hombre que amaba al pueblo de Dios, que velaba por sus siervos, porque si no, la salud no era ni para un hijo de él, era para uno de los mismos del pueblo de Dios. Y había entendido que Jesucristo tenía el poder y tenía la autoridad. Porque le dice, yo soy hombre que está bajo autoridad. Y todo lo que me dicen que haga, parafraseándolo, yo lo tengo que hacer. Yo lo hago porque soy soldado, porque tengo enraizado en mí que yo soy una persona bajo autoridad. De la misma manera como yo obedezco, mis siervos, al que yo le digo que haga algo, lo hacen. Solo di la palabra y sucederá. Entonces ese soldado se dio cuenta, ese centurión se dio cuenta que Jesucristo era el que iba a decir la palabra y todo en el mundo espiritual se iba a mover para que ese espíritu de enfermedad se fuera. Usted lee a Jesucristo que sanó a mujeres, sanó a hombres, sanó a niños, resucitó muertos. Y a veces, lastimosamente, lo hemos leído como lees una poesía. Lo hemos leído como una historia, como otro libro más. No entendemos, así como este hombre, que Cristo tiene el poder y la autoridad sobre todas las enfermedades, sobre la muerte, sobre todo. Y él mismo le dijo, todo poder se me ha sido dado. Entonces ese es el Señor al que nosotros le servimos. Pero nos falta llegar a ser como este que está en Lucas 7:8, que le dice, ven y viene. Te ha dicho a ti el Espíritu Santo, ven. Y hay veces que no tenemos la autoridad para acercarnos. No tenemos porque hemos desobedecido o no estamos agradando totalmente a nuestro Señor. Y el Señor te dice, da esta profecía. Y dudas si el Señor te la está dando. Yo cuando le decía que quería que el Señor me confirmara la palabra, no fue porque estuviera dudando de su palabra, sino porque el Señor en su misericordia, le digo, Señor, y sé que es por misericordia, no es porque yo sea buena para escribir o algo, porque eso me cuesta a mí. Pero sí sé que en su misericordia Él quiere bendecir a su pueblo. Le decía al Señor, confírmame porque yo quiero que sea la palabra que tú quieres que tus hijos escuchen en esta noche. Entonces, a veces el Señor nos dice, haz esto. Nosotros llegamos ya a la capacidad o al nivel de soldados y lo hacemos. Se lo estoy preguntando. No me responda. Respóndale usted al Espíritu Santo. Porque si no estamos en esa capacidad, pidámosle perdón al Señor. Y pidámosle, como decía la profecía, que nos llene de ese amor. Que nos llene de amor, porque solamente llenos de ese amor poderoso del Señor vamos a poder obedecerle totalmente. Solo si nos llenamos de su amor vamos a poder interceder por otros. Solo si nos llenamos de su amor vamos a poder decir, heme aquí. Porque su amor va a echar fuera todo temor. Vamos a ser totalmente libres. Lucas 9:1 dice, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Escuche, los reunió, les dijo, vénganse para acá. Muchos lo seguían, habían muchedumbres que lo seguían, pero él escogió a aquellos que querían aprender más cada día. Escogió a esos 12 que cuando tenían una duda y le decían, Señor, tú les dijiste esta parábola, les hablaste de la parábola de la semilla. ¿Qué quieres decir con eso? No lo entendimos a cabalidad. ¿Puedes explicarnos? Y venía el Señor y los agarraba y les empezaba a explicar para que ellos entendieran totalmente, porque los estaba preparando, porque el día que Cristo se fuera, ellos eran los que iban a llevar ese evangelio, ellos eran los que iban a discipular a otros, ellos eran los que iban a ser capaces para sanar, para tener autoridad y echar fuera demonios. Usted ve que va Pablo en la calle con alguien más y le empieza a una mujer a decir, estos son siervos del Dios Altísimo. Escúchenlos a ellos. Y va detrás y detrás hasta que él se voltea y echa fuera al demonio que estaba de adivinación en ella. Alguien hubiera dicho, wow, sí, yo soy. Imagínense, si no tenemos el discernimiento. Y empieza alguien y le dice, hermana, usted tan lindo. Ay, hermano, usted tan lindo que es. Es que no hay otro que predique como usted. Aflíjase. Porque posiblemente no es el Señor el que está hablando. Porque yo a veces he predicado algo y le pregunto al Señor, Señor, me quedé corta. Señor, yo hubiera querido explicar más lo que tú me dijiste, porque a veces el Señor me está hablando, pero cuesta trasladar todo lo que el Señor quiere que se le diga a su pueblo. Pero en especial, el Señor quiere darnos el poder, no solo para tener autoridad sobre demonios, sino para sanar enfermedades. Mire, es emocionante cuando los demonios se sujetan. Pero es mejor que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces el Señor ciertamente nos quiere dar ese poder y darnos esa autoridad, siempre y cuando nosotros recordemos que es poder de Dios, que es poder de Él. No es porque seamos los mejores, sino porque en su misericordia Él quiere usar tu boca, Él quiere usar tus manos, Él quiere usar tus pies, Él quiere darte el entendimiento para que puedas llevar a cabo la obra que Dios tiene para todos. Lucas 10:19 dice, mirad, escuche, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Escuche, nada nos hará daño, nada. Pero el Señor, me llama la atención que usa la primera palabra, mirad. Está llamando la atención. Usted cuando agarra a sus niños y sus niños están papaloteando y usted les está hablando, yo recuerdo, tenía que decir, mírame, estoy hablando contigo. Hay personas que tienen problemas de atención y usted tiene que buscar que la vean para estar segura que le están poniendo atención. Porque a veces usted le dice, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y usted regresa y le dice, pero ¿por qué no hiciste lo que te pedí? Y le dicen a uno, bueno, ¿qué me pediste? ¿Qué fue lo que dijiste? Solo oyeron. No oyeron lo que le estamos diciendo. Pero de la misma forma, nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos. Porque recuérdese que las serpientes tienen la particularidad de que se levantan y tratan de hipnotizar al animal que después se quieren
devorar. No tienen que perseguirlo, no lo corretean. Usted ve, incluso en películas han salido de niños, donde está la del libro La Selva, está la serpiente, Can, está ahí, va de y cantando su cancioncita, y el Mowgli ya todo viendo bolitas en sus ojos en las caricaturas. Y llega el oso y lo saca del hipnotismo que ya tiene. Pero ¿qué cosas nos están hipnotizando? Para que el Señor nos diga que es para hollar sobre serpientes. Puede ser que hay cosas que nos están hipnotizando. El teléfono es una bendición si lo usamos correctamente, pero puede ser una distracción si no tenemos cuidado. Escorpiones. ¿Qué es lo que hacen los escorpiones cuando pican a alguien? ¿Qué es lo que pasa? Causan dolor. A veces nosotros creemos que el hollar una serpiente va a ser algo natural, que se nos va a aparecer enfrente y la vas a agarrar. No, son cosas espirituales que nos pueden estar ocurriendo. Escorpión podría ser una persona que lo que quiere producir es dolor en tu corazón. Y hablaba con alguien y le decía, tú tienes que aprender a distinguir cuando es la persona la que está hablándote y cuando es el enemigo el que está usando a esa persona. Y mientras más dejes tú que esa persona te cause dolor, que esa persona cuando te acusa cause en tu corazón una desesperación, más va a usar a esa persona. Pero si tú le dices al Señor, Señor, dame amor por esta persona, dame el amor que yo necesito para orar por ella, para que si en sus labios hay palabras de maldición para mí, yo pueda, Señor, rechazar cualquier maldición que hay viniendo sobre mi vida. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra lucha no es contra nuestro hermano, no es contra la mamá, no es contra el papá, no es contra la vecina, no es contra tu compañero de clases, es contra el reino de las tinieblas. Entonces no creas, no esperes a déjeme ver si encuentro un escorpión ahí para ver si tengo la autoridad. No, ponlo en práctica en el mundo espiritual. Cuando alguien se acerca y te ha hecho, o si ya pasó y te causó dolor lo que te dijo esa persona, pídele al Señor y dile, Señor, destruye a ese escorpión, o haz algo profético, agarras. Imagina que lo tienes en tus manos y que lo tiras al suelo y que lo pisoteas en el nombre de Cristo Jesús. Y pidiéndole al Señor que extraiga de nosotros cualquier veneno que esa persona haya o que el enemigo haya puesto por medio de esa persona. Porque el Señor nos ha llamado a libertad, pero quiere que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Quiere que nos levantemos nuevamente. Quiere recordarnos en esta noche que Él quiere que nosotros tengamos nuevamente ese poder y esa autoridad sobre nuestra vida. Porque el Señor no quiere que vivamos como un cristiano nada más de banca. Tenemos hijos por los cuales hay que clamar. Tenemos hermanos por los que tenemos que clamar. Tenemos vecinos que necesitan del Señor. Nuestro corazón necesita ser totalmente libre para poder llevar a cabo la obra que el Señor tiene. Porque yo no podría vivir, ay no, es que si me le acerco a la hermana y le doy mi amor y alguien más me falló, de plano que no, ella tal vez también me va a fallar. No, el Señor no falla. Se me va a acabar el amor. No, no te preocupes. Dios tiene el poder y la autoridad de derramar sobre ti abundante bendición. Que si le doy de comer a alguien me voy a quedar sin comida. No, el Señor va a abrir las puertas de los cielos para que tú tengas todo lo que necesitas. ¿Acaso no has leído que nosotros hemos sido justificados con la sangre de Cristo?
¿Acaso no Job dice que, y David creo que es el que lo dice, que dice que no ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan? Porque lo que tú siembras ahorita con tus diezmos, con tus ofrendas, el Señor va a traer bendición a tu casa. Porque te dice, pruébame en esto. ¿Acaso no yo he de derramar bendición sobre ti? Hermanos, el Señor quiere demostrarnos su bendición, su amor, y quiere que volvamos a abrir nuestros ojos. Quiere que tengamos el entendimiento de que así como Cristo, tú tienes el poder y la autoridad. Si Cristo está viviendo dentro de ti, tú también lo tienes, si eres discípulo de Cristo. Juan 5:25 dice, en verdad os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. Él es el Hijo de Dios, que vino, que tomó un cuerpo para llevar a cabo el plan de salvación para nosotros. Pero dice, en verdad te digo. A veces nosotros así les hablamos a los niños. Créeme, créeme. Eso está diciendo el Señor. Yo te estoy diciendo una verdad, que viene la hora. Primero dice, viene la hora, y ahora es. Entonces tal vez nosotros estamos esperando, porque la primera vez que yo la leí pensé que estaba hablando acerca de la trompeta final, en la que los muertos en Cristo se levantarán primero cuando oigan la voz como trompeta de Cristo. Pero el Espíritu Santo me decía, no, ahora es el momento que las personas que están muertas en sus delitos y pecados, si escuchan la voz del Señor, si tú le predicas, vas a ser tú el que está tocando trompeta para que ellos escuchen la voz de Dios. Si soy yo la que predico, pues el Señor, no soy yo el que está hablando, es el Señor hablando a tu vida, o hablando a la persona que escuche este mensaje, porque son los muertos los que Él quiere que oigan su voz para que vuelvan a tener vida. Nosotros, por la bendita misericordia de Dios, estando muertos en nuestros delitos y pecados, escuchamos su voz. Nos llamó hijos suyos, nos ofreció el plan de salvación, nos ofreció un sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos limpios totalmente, para que todo pecado que estuviera en nosotros fuera borrado, para que toda cadena fuera rota, porque no podemos vivir con las frustraciones del pasado. El pasado lo tenemos que aprender a dejarlo donde está para poder totalmente servirle con gozo al Señor ahora. Así como el Padre tiene vida en sí mismo y le dio esa vida a Cristo Jesús y lo levantó de entre los muertos, de la misma manera está poniendo en nosotros vida eterna, porque está viviendo dentro de nosotros, ha puesto de su Santo Espíritu dentro de nosotros. Si tú estás dudando que está ese espíritu de vida dentro de ti, pídeselo al Señor. Aún estamos a tiempo de pedírselo, de clamarle, de decirle, Señor, derrama ese espíritu de vida sobre mí, para que si un día, aunque Él no venga y tengamos nosotros que nuestro cuerpo estar en una tumba, nuestra alma esté viva, esté solamente recostada, descansando, pero que nuestro oído esté dispuesto a escuchar la trompeta final.
Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Repita conmigo: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Cuando está hablando de esto, está diciendo, viene el día en que Él va a derrotar, Él va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Usted ha leído que el último de los enemigos a vencer es la muerte. En nosotros, dice Pablo, muerte, yo seré tu muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y lo declara de esa manera porque se da cuenta que el veneno de la muerte ya no está en él, ya no lo puede atacar. Él ya tiene esa autoridad sobre ese escorpión, que ya no le da miedo morir. Pablo estaba dispuesto, él decía, he terminado la carrera, ya solo estoy preparado o listo para recibir la corona de vida que Dios tiene para mí. Pero si usted se da cuenta, Él lo dice de esa manera porque había obedecido al Espíritu Santo en todo. Él era alguien que no tenía miedo a azotes. Él no tenía miedo a nada porque había pecado ciertamente persiguiendo a los cristianos. Le dolía haberlo hecho, pero había reconocido que el Señor Jesucristo era el Salvador y estaba dispuesto a limpiar todos sus pecados, todas sus culpas, todas sus fallas. Y lo había entendido de tal manera que lo amaba profundamente. Y el Señor Jesucristo dice, al que más se le perdona, más ama. Entonces puede ser que tal vez alguno de nosotros no ame totalmente al Señor porque no hemos reconocido que Él nos ha librado de nuestros pecados, que Él ya nos ha perdonado totalmente. Y el enemigo se aprovecha a veces cuando viene a acusarnos, porque tú levantas las manos y quieres adorar al Rey de Reyes y el enemigo te recuerda cosas de tu pasado. Ese es el momento en que tienes que volver a postrarte, a arrodillarte y a decirle al Señor, perdóname. A veces venimos al Señor pensando que el Señor no tiene tanto de qué perdonarnos, lastimosamente. Y es solamente por medio del Espíritu Santo que Él empieza a abrir nuestro entendimiento. Él empieza a mostrarnos que estábamos mal, que estábamos viviendo en tinieblas, que no teníamos entendimiento de su palabra y que el día que venga el fin, nosotros debemos de estar preparados. Ese es el trabajo del Espíritu Santo ahorita. Mire lo que dice Cristo. ¿Se acuerda que una de las primeras diapositivas decía, ¿con qué autoridad haces esto? Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la respuesta para ese grupo. Él no lo hacía por iniciativa propia. Él no lo hacía porque le dio la gana. Él no lo hacía por su propio gusto, sino lo hacía porque Él había sido enviado. Así como ese soldado que le decían, ve, y él iba, de la misma manera,
Cristo estaba buscando hacer la voluntad de su Padre, no la de Él. Por eso cuando está en el huerto le dice, si hay otra manera de hacerlo, porque está sudando sangre. Tú y yo no hemos pasado por eso. Perdón, hemos pasado penas, hemos pasado aflicciones y la palabra del Señor se ha cumplido en nuestra vida. Cuando Él dice que de todas las aflicciones Él va a librar al justo. Él ha peleado por nosotros, Él ha ido delante de nosotros, Él ha ido abriendo camino delante de nosotros. Pero si nosotros andamos buscando su voluntad, entonces el Señor va a abrir los cielos para nosotros y va a declarar que somos sus hijos amados. Pongámonos de pie, nos vamos a detener aquí. Hay tanto que decir de la voluntad del Señor. Pero la voluntad más grande que Él quiere que se cumpla en tu vida es que tu autoridad sea restaurada. Que si tú eres discípulo del Señor, vuelvas a tener la autoridad para orar por tu casa. Que vuelvas a tener la autoridad de dar testimonio, no de lo bueno que tú has sido, sino de lo bueno que Dios ha sido en tu vida. Porque se necesita autoridad para poder declarar las maravillas del Señor. Pero la vamos a recuperar si el Señor nos llena nuevamente de su amor, si estamos dispuestos a hacer su voluntad. Padre, yo vengo delante de ti. Venimos junto con mis hermanos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, perdón, porque hasta cierto punto hemos descuidado, Señor, a tu Espíritu Santo. Porque hasta cierto punto, Señor, nos hemos quedado dormidos. Porque hasta cierto punto, Señor, hemos peleado con nuestros hermanos en lugar de en contra del enemigo. Abre nuevamente, Señor, los ojos de tus hijos. Abre nuevamente su oído para que ellos puedan escuchar tu voz. Porque ¿cómo van a escuchar tu voz, Señor? ¿Cómo van a hacer tu voluntad si sus oídos están cerrados? Circuncida, Señor, los oídos de tu pueblo. Circuncídalos, Señor, lávalos con tu palabra para que ellos puedan escuchar tu voz. Porque ciertamente, Señor, tú nos has sacado de la muerte del pecado y has puesto vida en nosotros. Yo sé que tú lo has hecho. Por eso es que estamos en tu casa alabándote. Por eso es que mis hermanos que están en sus casas escuchando este mensaje anhelan adorarte, anhelan, Señor, hacer también tu voluntad. Obra, Señor, en nuestros corazones. Arranca, Señor, arranca todo veneno que los escorpiones han puesto en nuestro corazón o en nuestra alma o en nuestros sentimientos, Señor. Arranca, Señor, líbranos del dolor. Líbranos, Señor, echa fuera todo espíritu de tristeza que el enemigo ha puesto, Padre amado. Líbranos del espíritu de acusación que el enemigo de nuestra alma, Señor, muchas veces está haciendo. Perdónanos, Señor, en esta hora. Perdónanos, papá. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Dígaselo al Señor. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo.